Se puede decir que a principios del siglo XVIII ya se había conformado una sociedad en la Nueva Granada. Ya existían estratificaciones sociales, se comenzaban a ejercer las leyes, habían procesos legales y en general una aceptación, por decirlo así, de las personas con el poder que ejercía la corona. Sin embargo, otros grupos y castas que se veían más afectados por los atropellos de estas leyes siempre estuvieron en desacuerdo. Los mestizos fueron constantemente discriminados. Las castas no obtenían derechos para estudiar. Los indígenas tenían que pagar un tributo, lo que provocó una serie de conflictos e intentos de rebeliones. En este mismo siglo, España intentaba reducir algunos grupos indígenas en la costa que aprovechaban las guerras o los encuentros, batallas que tenían los españoles con otros países europeos, como Inglaterra o Francia, para intentarse rebelar. Como respuesta y como método de hacer valer el poder de la corona, se crea entonces el virreinato español, que constaba de poner varios virreyes en algunos territorios. Estos tenían la finalidad de defender los intereses de la corona, además de que ponían algunos gobernadores. Los que más cabían en este sistema social de la Nueva Granada eran los criollos, pues eran los que menos se veían afectados por las decisiones de las autoridades, los que se les vulneraban muchos más los derechos eran los indígenas, mestizos, negros, etc. Más tarde se crearían unas leyes borbónicas. Estas leyes borbónicas tenían intereses en particular con la producción local. Esto provocó una serie de conflictos, pues estas leyes regulaban la producción y ponían estrictas leyes en cuanto a tributos, en cuanto al contrabando, en cuanto a los impuestos, los ingresos. Y esto provocó más adelante un levantamiento, que se organizaran comerciantes, cultivadores, propietarios y pelearan contra los españoles. Incluso de estos levantamientos lograron hacer firmar a las autoridades españolas un acuerdo que luego desconocieron estas autoridades por haber sido tomadas por la fuerza. En resumen, este siglo XVIII constituyó el crecimiento de la sociedad de la Nueva Granada, además de la aparición de algunas leyes, incluso el levantamiento por parte de algunos grupos. Sin embargo, a pesar de estos conflictos y estos levantamientos, no se creyó en un deseo de independización, al menos en primera instancia. Todo ocurriría en el siglo XIX. La independencia de nuestro país es uno de los temas que más interés suscita en los historiadores, no solo por su trascendencia, sino por la complejidad del fenómeno que 2 siglos después sigue generando muchos interrogantes. Uno de estos interrogantes es la participación de los mulatos, los pardos y los indígenas en el proceso independentista. En el caso de nosotros, los guajiros, o sea, de la Guajira, se privilegia lo indígena en la historia, pero se eclipsan otros grupos étnicos. Es por esto que es necesario indicar que el territorio desde el siglo XVI ha sido un escenario de un profuso mestizaje que no solo originó nuevas categorías sociales y étnicas, sino que también estableció relaciones de parentesco y solidaridad entre los diferentes grupos que lo poblaban y que fueron vitales en el momento de participar en los conflictos bélicos que allí se desarrollaron. La resistencia de los indígenas guayú hacia los intentos de sometimiento por parte de las autoridades españolas obedecen en gran medida a la defensa del territorio y del orden que habían establecido. En la colonia existieron ciertas órdenes sociales a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Se crearon varios ordenamientos sociales y coloniales para demostrar que era viable vivir de estos parámetros. Bueno, en este sentido, los indígenas guajiros también se rigieron a unas órdenes particulares y diferentes a lo establecido por el gobierno español.
Por ello, las autoridades españolas crearon diversas estrategias para controlarlos. Ellas fueron como la fundación de pueblos, campañas militares y misiones religiosas, muchas más. Pero la mayoría de estas fracasaron y optaron por construir la figura de un cacique. Consistía en servir de puente entre los indios y las autoridades para velar por el buen desempeño de los nativos e impedir cualquier tipo de desorden en el seno de la comunidad. Esta figura recaía en los jefes de los indígenas más poderosos, pues importante para los españoles como una medida de controlar los constantes ataques y sublevaciones de los indígenas guayú, aunque también sirvió para que muchos jefes adquirieran cierto poder y protagonismo. Los caciques más importantes, uno de ellos fue Cecilio López Sierra, quien era un prestigioso mestizo y hijo de funcionario y un comerciante, y su esposa era una india millonaria. Hola, yo te voy a explicar el proceso de independencia en solo 4 minutos. A veces quisiéramos que la respuesta a alguna pregunta sea como ¿quién quiere ser millonario? Por ejemplo, ¿cuándo fue la independencia de Colombia? A. 1810. B. 1819. C. 1823. O D. Todas las anteriores. Y la respuesta sí, es todas las anteriores. ¿Pero por qué? A continuación te lo voy a decir. Y es que un hecho tan importante como este no se puede limitar a una guerra contra un salvador. Realmente esto fue un proceso que tomó por lo menos 13 años. Y no, sácate de la cabeza que eran españoles contra colombianos y que el 20 de julio de 1810 los colombianos gritamos victoria, el grito de independencia, y que el 7 de agosto de 1819 realmente hubo independencia. Pues no. Falso, falso, falso. Lo que realmente pasaba era que Napoleón Bonaparte se tomó el poder de nuestro rey. Lo que iba a suceder, algo así, era que iban a hacer un gobierno autónomo, pero que desconocía la autoridad francesa. Por eso la paradójica primera declaración de independencia. Es que ahí no terminan los matices. Entre el 14 de junio y el 18 de julio, ciudades como Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Monpós se autodeclararon gobierno independiente, antes que Bogotá. Sí, antes que en Bogotá el 20 de julio se declarara el grito de independencia, ya estas naciones se habían autodeclarado independientes. De hecho, al año siguiente, en 1811, la ciudad de Cartagena fue la primera ciudad en quitarse esas comillas de independencia sin España, sin corona, en el cual solemnemente se declararon libres e independientes. Y claro, después otras ciudades hicieron lo mismo, pero no era suficiente con que las personas de la Nueva Granada, como se llamaba en esa época, dijeran que se iban a gobernar solitos. Después que los españoles se quitaran de encima a los españoles, en 1815 envió a Pablo Morillo. Luego, el 7 de agosto de 1819 arrancó una campaña libertadora que empezó en Arauca, se extendió por Casanare y Boyacá, en la que realmente esta sí fue la verdadera independencia. Pero solamente del centro del país, porque ciudades como Riohacha, Pasto, Cartagena, Santa Marta y Popayán aún estaban fieles al rey o seguían dando la pelea. Y finalmente, años más adelante, cada una de estas ciudades se fueron independizando. Y estamos tan confundidos creyendo que los realistas son españoles solamente, y no, realmente habían esclavos indígenas, criollos, así también como en los patriotas. Entonces, esa es una gran cuestión que tenemos en nuestra mente, creyendo que solamente eran esos dos grupos, y no, realmente estaba tan revuelto que cada uno apoyaba lo que mejor le parecía o convenía. Y es que no solamente eran ellos, eran extranjeros, ingleses, franceses, e incluso hasta este momento las mujeres empezaban a ingresar al campo de batalla, unas hasta vestidas de hombres, otras estaban
también trabajaban como ayudantes, pero no precisamente en las batallas, sino que más que todo en la labor doméstica. Y finalizamos que hace más de 100 años nuestro país fue realmente independiente. Y con esto termino para recordar todos aquellos sucesos que tuvieron que vivir estas personas para que nuestro país esté a donde está en este momento. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué significó la independencia para un negro esclavizado, para un criollo empobrecido, para una mujer que vivió la revolución o para un indígena reducido a la servidumbre? Sí, esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque realmente esas fueron las personas que padecieron por nosotros para que Colombia sea un país realmente libre. ¿O qué pasó en Pasto, en Bogotá o incluso aquí en La Guajira? Pero ¿saben? La real pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es ¿qué significa para ti y para mí la independencia hoy?